A ver, como primer punto, no ha habido cambios respecto a lo que se anunció el año pasado, y esto es un punto muy importante porque a veces la gente confundió o cree que hay nuevos aumentos tarifarios. No, lo que sí está rigiendo y desde el año 2014 es una nueva medida tarifaria que el gobierno dispuso en el mes de marzo y lo dispuso a través de una denominada política de redireccionamiento de subsidios. ¿Qué significa esto? Esta normativa empezó a regir a partir del 1 de abril del 2014 y fue aplicada en tres etapas: abril, junio y agosto. Y lo que estableció la normativa fueron tres cuadros tarifarios. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el trasfondo detrás de estos cuadros tarifarios? Es promover un uso más racional y más eficiente del gas natural en los hogares. Entonces, aquellos usuarios que efectivamente muestren una tendencia de ahorro y reduzcan la demanda dentro de sus hogares van a ser beneficiados. Tienen beneficios en términos económicos con la factura que van a pagar. Pasando esto en limpio, ¿cómo se instrumenta? Te decía, son tres cuadros tarifarios. Lo que dispone la normativa es que para cada periodo que Camusi deba facturar, tiene que hacer un análisis. ¿En qué consiste? Imaginemos que vamos a facturar el periodo marzo-abril. De acuerdo a la normativa, lo que tiene que hacer Camusi a partir de este momento, mejor dicho, desde el 2014 y también en este 2015, es comparar marzo-abril de este año contra marzo-abril del año pasado. A partir de la comparación de esos dos bimestres, año versus año, vamos a tener dos datos de consumo, el actual y el del año pasado. Sobre esos datos tenemos que hacer una comparación. ¿Y qué es lo que va a arrojar esa comparación? Tres cuestiones. Si el usuario ahorró este año 2015 versus el año 2014, si ahorró poco o si no ahorró. Pasado en términos concretos, ¿qué dice la normativa? Si ahorró mucho, es decir, más de un 20%, va a estar beneficiado, va a estar reconocido por la normativa a conservar los subsidios al gas. Es decir, que va a seguir pagando los valores que estaban vigentes al año pasado. En un segundo nivel están los usuarios que ahorren año versus año, pero no lleguen a este 20% y se encuentren en una cifra que oscila entre el 5 y el 20%. Esos usuarios también van a estar reconocidos por la normativa porque se entiende que están yendo un camino hacia un ahorro y hacia un uso más racional del gas. No llegaron a ese 20, pero sin embargo están en una tendencia a. También están reconocidos. Y en un tercer nivel, aquellos usuarios que no ahorraron, que no modificaron su consumo respecto al año anterior o incluso lo incrementaron. Si lo llevamos a números concretos, por ejemplo, un usuario en el periodo marzo-abril 2015 consumió 800 metros cúbicos y el año pasado, igual periodo, había consumido 1000 metros cúbicos. De esos dos datos se deduce que ahorró un 20%. La ley lo reconoce, conserva subsidios. Segundo nivel, consumió 900 metros cúbicos versus 1000 del año pasado. No llega al 20%, sin embargo está en una tendencia de ahorro, se encuentra en la categoría B, también está reconocido. Tercer nivel, usuario que consumió 1000 metros cúbicos este año y 1000 metros cúbicos igual periodo del año anterior. No hubo modificaciones, tiene el mismo nivel de consumo, ese es el usuario que paga una tarifa plena. De todas maneras, independientemente de este análisis, insistimos en que siempre es año tras año, porque muchas veces los usuarios vienen a la oficina y nos dicen, no, pero el bimestre anterior consumí lo mismo. La comparación es bimestre contra mismo bimestre del año anterior, no el inmediatamente anterior dentro del mismo año. Independientemente de esta situación, también el Estado Nacional dispuso el denominado registro de exceptuados. ¿Qué significa esto? Que independientemente de si el usuario ahorre o no ahorre, puede pasar que ese hogar tenga ciertas características que requieren que conserven los subsidios al gas. Entonces se dispone el registro de exceptuados, que básicamente lo que establece son 13 situaciones. 13 situaciones que aquellos usuarios que se sientan identificados en alguna de estas 13 situaciones se puede acercar a Camusi, le vamos a pedir información respaldatoria y ahora vamos a detallar cuál, y solicita integrar este registro, que lo que establece es que por un periodo de un año calendario el usuario va a estar exceptuado, es decir, va a conservar el 100% de los subsidios al gas, hasta tanto el Enargas diga lo contrario. Pero desde el momento que el usuario presenta fehacientemente en Camusi toda la información, provisoriamente va a integrar este registro. ¿Cuáles son las 13 tipologías que establece hoy la normativa? Las leo porque son 13. Si el usuario percibe una enfermedad crónica que implica un mayor consumo de servicio, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de tipo respiratoria, le pedimos que se acerque a la oficina con certificado médico y ya está en condición de integrar el registro de exceptuados.
2. Si el usuario recibe un ingreso previsional equivalente al haber mínimo, aquellos que cobran la mínima, que también nos ha pasado, casos de jubilados que dicen, pero yo cobro la mínima y no puedo afrontar la tarifa, están contemplados en este registro. Se tienen que acercar a Camusi con recibo de sueldo y otra documentación que nuestro personal le va a indicar y están dentro del registro de exceptuados. Quienes perciben pensiones no contributivas, quienes son beneficiarios de un plan o programa social, aquellos cuyo domicilio está afectado por una actividad de índole social, por ejemplo un instituto, un comedor comunitario, si perciben asignaciones familiares, si tienen un certificado de discapacidad algún miembro de la familia, si se encuentran exentos del pago de ABL o de las tasas municipales, si es una vivienda carente y que por las propias características de la vivienda necesitan un mayor consumo de gas para poder calefaccionarse, si la vivienda tiene un local anexo destinado a la actividad comercial, por ejemplo un taller de oficio, si en esa vivienda conviven múltiples hogares y además un ítem que dice si el hogar posee ingresos familiares insuficientes. No es el caso que el que cobra la mínima, puede ser el caso de un usuario que percibe un haber que está por encima de la mínima, pero sin embargo tiene muchos gastos dentro de su hogar, está pagando un crédito, tiene hijos en edad escolar, tiene compromisos de otro tipo y sin embargo no cobra la mínima, pero tampoco puede pagar la factura de gas. Ese caso también lo contempla esta normativa. Y también le va a pedir que se acerque a la oficina de Camusi, que traiga toda la información respaldatoria, que certifique que efectivamente tiene este crédito hipotecario, que efectivamente tiene estos gastos en los hogares. Y toda esa información, Camusi lo que va a hacer es administrarla, elevarla a la autoridad regulatoria, que es el ENARGAS, pero desde ese momento, y hasta tanto el ENARGAS no diga lo contrario, está dentro del registro de exceptuados. 2 datos que me gustaría agregar. Primero, esta información está vigente desde el año 2014. Aquellos que no están enterados, les pedimos que no salgan automáticamente todos corriendo a Camusi, hagan enormes colas porque todos estos procesos llevan su tiempo, nosotros tenemos que analizar la documentación, tenemos que acompañar, es un trato muy personalizado con el usuario para decirle, mire, falta su fotocopia de DNI, tiene que acercar tal o cual comprobante. Y el segundo dato, no menor, es que la validez es por un año. Los usuarios están firmando una declaración jurada que dice que se encuentra en alguna de estas 13 categorías y además en esa declaración jurada dice que la validez es justamente de un año. Les pedimos, por favor, que aquellos que están en el registro de exceptuados anoten en alguna documentación en su casa cuál es la fecha de ingreso al registro, porque al cumplirse un año, automáticamente el sistema considera que ya no están dentro del registro y les empieza a facturar como con las tarifas vigentes. Entonces muchas veces las personas, y nos ha ocurrido en los últimos casos, se acercan y ¿cómo puede ser? Me atrasé 2 días y venció. Esto es un sistema de facturación complejo. Hablaba recién de los análisis que hay que hacer bimestre contra bimestre. Entonces, naturalmente, cuando la fecha de caducidad se presenta, el sistema automáticamente empieza a facturar de otra manera. Entonces, les pedimos a los usuarios que estén en esa condición que, por favor, tomen nota de ese año de prórroga que tiene el registro de exceptuados.